Llegamos ya a nuestro capítulo número 6 del libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar sobre los versos 1 al 15 de este hermoso libro que ya hemos estado abordando desde varias lecciones. La verdad que hay mucha riqueza en estos libros, que son extensos, que son narrativos, no podemos abordar todo a detalle, pero estamos tratando de extraer lo más importante, los principios, las verdades más importantes del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versos 1 al 15. Esteban entre los 7. Hoy vamos a hacer un contraste entre la forma como los apóstoles manejaron los conflictos y la forma como los manejaron los enemigos de Esteban. Vamos a leer la palabra. Dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hace ya varios años, Doris Wood tenía una vista muy mala. Podía ver solamente un 50% por un ojo y un 20% por el otro. Por eso ella tenía que usar cada vez lentes más gruesos. Su vista no mejoraba. Sin embargo, cierta vez llegó un avivamiento al Instituto Bíblico donde ella asistía. Ella era estudiante del Instituto Bíblico Central de Springfield, allá en Missouri, en los Estados Unidos. El poder de Dios se derramó de una manera tan grandiosa que en vez de que hayan clases, los maestros y los alumnos pasaban todo el tiempo orando y adorando a Dios. En una de estas reuniones de oración, mientras oraba, Doris pareció escuchar una voz interior que le decía: Doris, quítate los lentes. Pero ella no lo hizo. Sin embargo, muchas veces ella había orado por sus ojos, pero nunca había llegado a tener una vista mejor.
Ella había estado orando, orando, orando por su vista, pero su vista no mejoraba para nada. Por tercera vez escuchó la voz y ella respondió a esa voz: si me quito los lentes, no quiero volver a ponérmelos más. En ese instante, ella tuvo una visión del Señor Jesús en la cruz y la sangre fluía por sus heridas. Y en la visión ella tomó de la sangre con sus manos, tomó un poco de sangre con sus manos y se la puso en los ojos. La presencia del Señor en ese momento se hizo tan real para ella y ella no recuerda en qué momento lanzó sus lentes al aire, pero recibió sanidad instantánea. La visión que tuvo continuó por un largo tiempo mientras ella estaba orando en lenguas, adorando al Señor. Nunca volvió a necesitar lentes, nunca. Su hermano, el doctor George Owood, fue uno de los superintendentes de las Asambleas de Dios en Estados Unidos y autor de varios libros de la serie Fe y Acción. Y él nos cuenta cómo él vivió ese suceso tan poderoso en la vida de su hermanita, de su hermana Doris Wood. Los hechos del Espíritu Santo continúan sucediendo en el nombre del Señor Jesús y llevando al Salvador a muchos que sinceramente le buscan. Sin embargo, Satanás tiene artimañas en contra de la iglesia y él se vale de todos los medios posibles para detener la obra del Señor. Él usa la persecución, como lo hizo con los líderes judíos, usa la seducción, como lo hizo en el caso de Ananías y de Zafira. Pero también usa la división y el conflicto entre los hermanos. Y es precisamente lo que encontramos aquí en Hechos en el capítulo 6, ya que aparece por primera vez conflicto y división al interior de la iglesia. Así que en la lección de hoy vamos a aprender sobre este tema, el tema del conflicto, y vamos a analizar cómo reaccionaron los apóstoles y hacer una contraparte en cómo reaccionaron los enemigos de Esteban. Vamos al texto rápidamente de los versículos 1 al 7. Vamos a ver cómo reaccionaron los apóstoles ante el conflicto. En el texto que acabamos de leer, podemos percatarnos que hasta las personas más espirituales pueden tener conflictos. Los creyentes en Jesucristo pueden estar en desacuerdo en muchísimos temas, más de los que pensamos. Uno piensa que el cristianismo es totalmente uniforme y no es cierto. El cristianismo es tan diverso como podamos imaginar dentro de los límites, claro, de la ortodoxia y de la doctrina fundamental, esencial y primaria, la cual no puede cambiar y sobre la cual no podemos tener desacuerdo. Sin embargo, hay cosas menores en las que hay mucho desacuerdo. Que quién debe ser el líder de este ministerio, el color del templo, el nombre de un ministerio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo debemos actuar ante el conflicto y ante las diferencias que se presentan en la iglesia? Eso es lo que vamos a analizar en esta lección. Así que vamos a dividir Hechos 6, 1 al 7 en tres partes. El problema, la solución y el resultado. ¿Cuál fue el problema? Problemas en Hechos 6, 1. Dice la palabra: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. El problema derivó del aumento en el número de discípulos. Muchos prefieren una iglesia pequeña, donde todos se conozcan, donde todos se llevan bien, para que no haya problemas. Pero el Señor desea incluir gente nueva a la iglesia.
Hay almas que necesitan conocer al Salvador. Y cuando estas personas se incluyen a la iglesia y al no ser parte del círculo conocido, del círculo que se lleva bien, entonces empiezan a venir también los conflictos, las diferencias. El problema que vemos aquí en Hechos capítulo 6 fue un problema de relaciones entre judíos de Palestina, judíos hebreos, como dice aquí la NTV, y judíos griegos, los que hablaban griego, los helénicos. Estos eran dos grupos de judíos. Recordemos que la primera iglesia fue 100% judía. Sin embargo, dentro del mismo judaísmo, podemos distinguir a los que vivían en Palestina, es decir, allá en Judea, en Galilea, que fue donde se movió el Señor Jesús, que eran nativos del lugar, habían crecido allá en su tierra, y los judíos griegos o helénicos, que hablaban idiomas diferentes, hablaban griego, hablaban seguramente el idioma donde habían nacido y probablemente hablaban el arameo, pero no lo dominaban porque no era una lengua que ellos hubieran tenido desde nacimiento. Recordemos que muchos judíos se dispersaron a través del imperio griego. Los griegos dominaron antes de los romanos, posteriormente llegaron los romanos, fueron influenciados por la cultura helénica y muchos de los judíos habían nacido en diferentes partes del imperio, pero seguían manteniendo sus costumbres judías, su religión judía, todo su pasado judío. Pero no debemos olvidar y no debemos ser demasiado simplistas al creer que por convertirme en creyente en Jesucristo y en cristiano, dejo atrás total y completamente la influencia cultural. No, de ninguna manera. Estos helénicos, estos judíos que hablaban griego, a pesar de que eran judíos creyentes en el Dios de Abraham y ahora creyentes en Jesucristo, eran afectados por su cultura. Los judíos griegos y los judíos de Palestina hablaban idiomas diferentes y por lo tanto tenían culturas diferentes. Los griegos eran menos cerrados a las nuevas ideas, corrientes, eran mucho más abiertos hacia la cultura helénica. Hablaban, pensaban y actuaban bajo la influencia helénica. Los palestinos, por el contrario, estaban más arraigados a las tradiciones y amaban de una manera profunda la ley y se aferraban a las tradiciones de una manera mucho más estricta que los helénicos. Los helénicos veían la vida de una manera muy diferente y esto nos muestra que habían valores diferentes incluso dentro de estos grupos judíos. Hoy puedo dar quizá un ejemplo que nos ayude a ilustrar un poco la situación. Y definitivamente coincidimos en que no es lo mismo cuando un niño crece en la ciudad, un niño citadino que tiene acceso a la educación, que tiene un cuarto propio, que tiene Netflix, que tiene una tablet, que tiene alimento todos los días en casa, que va en las tardes a otro tipo de escuela, de estudio, de preparación. Diferente a la escuela normal que está aprendiendo inglés, etc. No es diferente la manera como él va a ver la vida, el mundo, la influencia que él va a tener a cómo crecería un niño en el campo donde quizás solo llegue hasta sexto de primaria y tiene que trabajar y va a la escuela en la mañana, en la tarde va a ayudar a la familia o tiene que salir a vender, que no tiene acceso al internet, que no tiene el acceso tan sencillo a tantos recursos, a tantos materiales. Y aunque los dos niños tienen la misma capacidad y aun cuando los dos niños en cierto punto llegasen a ser creyentes en Jesús, van a traer cosmovisiones, van a traer ideas, formas de ver la vida bastante diferentes. Eso es lo que sucedía entre esos dos grupos de judíos. Ambos eran creyentes en Jesucristo, pero veían la vida de manera diferente y tenían valores diferentes. Claro, aquí estamos hablando de que tenían la misma fe y eso era lo que los unía, pero habían diferencias. El problema trascendió y se volvió en murmuración.
Recordemos lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses en el capítulo 2, solo para recordar el tema de la murmuración. Filipenses capítulo 2, en el verso 4 dice la palabra: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí parece ser que estas diferencias pues habían causado conflictos que los estaban llevando al punto de la murmuración. Y la murmuración no es cosa pequeña, La murmuración es grave a los ojos de Dios. En el libro de los Números tenemos por lo menos 3 ejemplos de cómo el Señor juzgó a los murmuradores. No, el Señor no los dejó sin paga. De verdad que si hay algo que le enfurece al Señor por parte de su pueblo, es la murmuración y la queja. Números 11, capítulo 1. Versículo 1 dice la palabra: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. La queja, solo la queja, tal cual, es causa del furor del Señor. Más adelante en el verso 4 dice la palabra: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Nuevamente la queja estaba presente en el pueblo de Dios, y Dios juzgó al pueblo con enfermedad, juzgó al pueblo de una manera terrible. Nunca la murmuración ha sido algo positivo para el pueblo del Señor. Verso 4 del capítulo 21, otro ejemplo de la murmuración en el pueblo de Israel. Dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Terrible, terrible. Verso 6 dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Familia, Dios nos invita a llevarle nuestras peticiones al Señor, pero con acciones de gracias, no con quejas. Las quejas no son oraciones, las quejas reflejan falta de fe. Jesús reprendió a sus discípulos por falta de fe. ¿Se acuerdan allá en Marcos 4:38 cuando le dijeron: Señor, no, levántate que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, nos vamos a ahogar? Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. El problema de los quejosos es que cuando ven el problema se vuelven parte de ese problema y no de la solución. La queja nunca ha sido buena y nunca traerá nada bueno. Cambia tu queja por acción y entonces vas a ver la bendición de Dios. Ahora, ¿cuál fue la solución que presentaron los apóstoles? Bueno, los apóstoles abordaron el problema por lo menos de 4 maneras. Hay 4 cosas, 4 principios que podemos aprender del abordaje a estas dificultades que de manera natural van a venir dentro de la iglesia. Lo primero que observamos en el texto es que los apóstoles no se pusieron a la defensiva. Ellos, en vez de defenderse, examinaron el problema, escucharon. No dijeron: dejen de quejarse, hacemos lo mejor que podemos, ya, cállense, nosotros damos todo y no nos quejamos. No vemos nada de esa actitud en ninguno de ellos. No se defendieron, sino que escucharon y examinaron el problema. El problema ya estaba. Ellos prefirieron escuchar. Lo segundo que hicieron los apóstoles es que no atacaron a los que se quejaban. En ninguna manera hubo un ataque por parte del liderazgo apostólico hacia el pueblo, hacia la iglesia. No los avergonzaron, no los castigaron, no los hicieron sentir culpables. Los líderes de éxito
Aprenden a separar los problemas de las personas. Una cosa es el problema, otra cosa son las personas. Una gran dificultad que tenemos para enfrentar los conflictos es que no somos capaces de separar el problema de la persona y atacamos a la persona en vez de atacar el problema, así que el problema se hace mucho más grande. Pero si queremos ser líderes, si queremos ser maestros, si queremos servir en el pueblo del Señor, tenemos que aprender que hay que amar a las personas y hay que resolver los problemas, los conflictos. El Señor ama a toda su iglesia, aun aquellos que no están siendo espirituales al tratar de abordar ciertos problemas. Quizá hay circunstancias, situaciones, conflictos que para ti son muy claros y que cosas que no se deberían hacer así, pero tenemos que aprender a no atacar a la persona, sino al problema. A veces hay personas que están andando en la carne y por eso se meten en tantos conflictos. Sin embargo, hay que aprender a amar a estas personas. Lo tercero que hicieron los apóstoles es que estaban abiertos a los cambios. Los cambios son necesarios. Ellos no se aferraron a decir, nosotros somos los apóstoles, las cosas siempre se han hecho así y así se van a hacer y nada va a cambiar. No, estuvieron abiertos a entender la necesidad, y si la necesidad exigía cambios en la manera de ejercer el ministerio, pues adelante. El mensaje no cambia, el evangelio no cambia, la Biblia no cambia, la palabra de Dios es una sola por siempre y para siempre, pero a veces las formas como se hace el ministerio sí son necesarias cambiarlas. Ahorita estamos haciendo una grabación de esta clase, de esta lección, algo que no se podía hacer hace 100 años. Y eso es una bendición, es un cambio, un avance en la tecnología, en las redes sociales, tecnología de la información, multimedia, muchas cosas que se pueden hacer y que necesitan cambiar. El mensaje no cambia, el evangelio no puede ser cambiado, pero claro que las necesidades demandan cambios en la forma de hacer el ministerio y tenemos que entender esto. No podemos aferrarnos a hacer las cosas como siempre se han hecho solo porque así se ha hecho siempre. Lo cuarto que vemos de los apóstoles y que aprendemos de ellos es que ellos permitieron que la gente ayudara en las decisiones que había que tomar. Ellos no se encerraron a tomar las decisiones solo ellos por ser apóstoles, sino que entendían que la iglesia es morada del Espíritu Santo y que cada creyente es hijo de Dios y que en cada creyente mora el Espíritu Santo. Así que ejercieron un tipo de gobierno que se llama congregacional representativo. Y esto significa que el gobierno está en la congregación, la asamblea en pleno es la que tiene la máxima autoridad, pero claro que la asamblea tiene que elegir representantes que los dirijan. No podemos escuchar a los 200 hermanos, cada uno su opinión para decidir el color del auditorio, porque nunca terminaríamos. Pero la congregación es quien tiene la autoridad y es soberana en sus decisiones locales. Aquí no se trata de autoritarismo apostólico, no como los apóstoles de hoy, que nadie les puede contradecir, que lo que ellos dicen es infalible y que nadie puede ir en su contra porque te expulsa. No, eso no es lo que vemos en los apóstoles verdaderos, en los apóstoles del Señor Jesús. Ellos entendieron que la iglesia tenía también una responsabilidad y una capacidad para enfrentar los problemas. ¿Cuál fue la solución? Elegir a 7 varones. Estos varones fueron conocidos como los primeros diáconos. Diácono viene de una palabra griega que habla de servicio, de servir. Y estos hombres iban a ayudar a servir a las mesas. Sin embargo, el hecho de que sirvan a las mesas no significaba que era un trabajo menor. De hecho, se pidieron 2 requisitos para ser diácono, imprescindibles, necesarios para todos los diáconos hoy. Y es que debían ser llenos del Espíritu y llenos de sabiduría.
Estos son los dos requisitos. Está en el versículo 3 del capítulo 6. Por lo tanto, dijeron los apóstoles, hermanos, escojan, ¿se dan cuenta? La iglesia, no los apóstoles, a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Son dos requisitos diferentes. ¿Por qué? Porque aquí cuando los apóstoles estaban refiriendo a ser llenos del Espíritu, estaban hablando de la llenura del Espíritu Santo, que sabemos que en los escritos de Lucas se refiere al bautismo en el Espíritu Santo y a las continuas llenuras que se dan en ciertos momentos. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que la llenura del Espíritu Santo no era un proceso que llevaba tiempo, sino que era un momento. Dice la palabra que estaban orando unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vemos de repente que dice la palabra, y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló. O los que estaban en casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es un proceso, sino que es un evento, una acción donde el Señor derrama la plenitud del Espíritu y se recobran fuerzas sobrenaturales para actuar bajo el poder del Espíritu Santo. A eso se refiere Lucas en todo el libro de los Hechos, y es diferente a la llenura del Espíritu Santo en el sentido de santificación progresiva, que en este segundo caso la evidencia de esta llenura, de este proceso de santificación, es el fruto del Espíritu, que se traduce en madurez cristiana. Esto quiere decir que una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, pero no significa que tiene una madurez instantánea. Puede ser totalmente inmadura, y ese era el caso de la iglesia en Corinto. Por eso los dos requisitos para el diaconado son que sean llenos del Espíritu Santo, es decir, que hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, y que sean llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría se desarrolla con los años. La sabiduría habla de madurez, la sabiduría habla de un camino recorrido, el cual es diferente a la llenura del Espíritu Santo en los escritos de Lucas. De eso ya hablamos ampliamente en las lecciones anteriores, así que no voy a abordar más, pero estos son los dos requisitos mínimos para el diaconado. Ambos tienen que ir juntos, la llenura del Espíritu junto con la llenura de sabiduría. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de estas decisiones? Bueno, primero vemos que comenzó un nuevo ministerio, ¿verdad? Un nuevo nivel de ministerio. Dice el verso 6 del capítulo 6, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Aquí la imposición de manos es una referencia al levantar a nuevos líderes, a la entrega de la estafeta de liderazgo, de responsabilidades. Es a lo que Pablo se refiere a Timoteo cuando le dice: no impongas manos ligeramente, es decir, no coloques líderes de manera ligera para que no seas partícipes de sus pecados. Hay que examinar a los líderes que se ponen, tienen que cumplir con los requisitos bíblicos para que entonces venga la bendición del Señor. No todos tienen el mismo ministerio, no todos son diáconos, no todos son pastores, no todos son parte de alabanza, del ministerio de niños, de los grupos de crecimiento, de los grupos de conexión. No, pero todos tienen un ministerio y hay que buscar ese ministerio que el Señor nos ha dado. Casi siempre que la congregación se involucra en resolver problemas que aparecen en la congregación, el resultado es un nuevo ministerio en la iglesia local. Y eso fue lo que sucedió. Hubo un problema, se resolvió y nació un ministerio que es el diaconado, la diaconía. Y así en la iglesia local aparecerán problemas, pero si la iglesia se involucra, entonces vendrán nuevos ministerios, y ministerios que el Señor va a bendecir poderosamente. Porque dice el verso 7 que así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Es decir, que la iglesia siguió
creciendo. Cuando la iglesia crece de manera natural, surgen nuevos problemas, pero cuando la iglesia los resuelve de una manera correcta, entonces sigue creciendo, es un ciclo. Crece, viene un problema, se resuelve el problema, sigue creciendo. Nuevos problemas, se resuelve el problema y eso trae crecimiento. Los problemas no significan debilidad. Si los tomamos como una oportunidad para llevarlos a un nuevo nivel en la resolución. Claro, en todo esto influye mucho la forma como reaccionan los líderes a las necesidades y a la queja de la gente. Y es por eso que quiero ir cerrando esta lección contrastando en cómo reaccionaron los miembros de la sinagoga al conflicto. Y eso está a partir del versículo 8 hasta el 15, ahí en el capítulo 6. El nombre Esteban, que es uno de los 7 diáconos seleccionados, significa corona. Y hace referencia perfecta a su carácter, que nos muestra el Nuevo Testamento, porque él estaba coronado de sabiduría por el Espíritu Santo. Jesús escogió a 12 hombres y la iglesia eligió a 7 para el diaconado. Esteban era parte de esos 7 que habían sido elegidos para servir a las mesas. Sin embargo, dice el verso 8 que Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Noten que aquí el Espíritu Santo ya no estaba obrando solo a través de los apóstoles, sino a través también del ministerio de Esteban, de los diáconos. Él fue elegido para servir a las mesas, pero el Señor le dio más a su ministerio, le agregó mucho más. ¿Por qué? Porque Dios siempre añade bendición, dones a los diligentes, a las personas trabajadoras, pero quita a los negligentes. Así funciona el reino de Dios. Si tú eres negligente en lo que se te ha encargado, el Señor se va a encargar de quitarte. Pero si tú eres diligente, el Señor te va a dar más. Ahora, Lucas nos muestra que los nuevos ministerios, el avance de la obra del reino siempre va a traer oposición. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta que la obra se extienda y por eso pelea contra los ministros y contra los nuevos ministerios cada vez que la obra del Señor se está extendiendo. Y aquí vemos cómo unos hombres de la sinagoga de los libertos, de los esclavos liberados, se enfrentan a Esteban. La palabra sinagoga es una palabra muy importante, aparece 56 veces en todo el Nuevo Testamento. Solo para tener un poco de contexto, recordemos que la sinagoga era el lugar de adoración, educación y gobierno del pueblo judío. En el 722 a.C., Asiria toma a Israel, el reino del norte, se lleva cautivo a las 10 tribus de Israel, quedan 2, que es Judá, y Babilonia los captura en el 586, destruye el templo de Salomón y desde ahí no se vuelve a reconstruir hasta el tiempo de Herodes. Sin embargo, mientras estaban en el exilio, los judíos a partir del siglo II a.C. empiezan a levantar las primeras sinagogas. Estas sinagogas no tenían altares, pero los sacrificios eran reemplazados por la oración y la lectura. Cada sinagoga tenía sus gobernantes, sus ancianos y sus miembros, y los niños aprendían a leer en estas sinagogas. Así que este era el lugar de vida, de gobierno y de autoridad para los judíos. Aquí quiero mencionar 4 errores que cometieron los líderes judíos de la sinagoga, que son errores que contrastan totalmente con los aciertos de la manera como abordaron los apóstoles los conflictos. ¿Qué es lo primero que observamos en la reacción de los líderes judíos? Bueno, lo primero es que se negaron a someterse a la sabiduría y al espíritu de Esteban. Dice el verso 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. El Espíritu Santo hablaba a través de Esteban, no era solo Esteban que estaba dando sus opiniones. Y sin embargo, estos hombres eran tan duros, tan necios, que se negaron someterse a la sabiduría del Espíritu Santo. Lo segundo que hicieron es que, o más bien que no hicieron, fue que no hicieron caso al mensaje e ignoraron al mensajero. Los líderes judíos querían hacer parecer a Esteban como un hombre muy malo. Lo acusaron de cosas
muy malas y eran mentirosos. El verso 11 y 12 dice: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Imagínate qué grado llegaba la acusación, las mentiras contra Esteban. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. La gente que no está a favor del evangelio siempre va a levantar falsos, va a decir que somos maestros falsos, que lo que enseñamos no es cierto, que es del diablo, que estamos mal. ¿Por qué? Porque no hacen caso al mensaje. Lo tercero que observamos en estos líderes es que se oponían al cambio. En el verso 14 dice la palabra: lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Ellos estaban aferrados a su tradición, eran esclavos de sus tradiciones y prejuicios. Y definitivamente el evangelio muchas veces trae tensiones sociales debido a cambios en las tradiciones. Esto va a suceder cada vez que el evangelio llega. Por último, los líderes judíos usaron la fuerza y la autoridad para callar la verdad. En el verso 12 dice que ellos los arrestaron y lo llevaron ante el concilio, dejaron a un lado la razón y usaron la fuerza física. Sin embargo, la verdad siempre va a sobrevivir a todo tipo de cuestionamiento. Familia, a todos nos va a llegar el conflicto. Es parte natural de la vida cristiana y del ritmo de la iglesia. La gente tiene muchas diferencias. Entre creyentes tenemos muchas diferencias. Y por eso debemos aprender a tratar con el conflicto. Quiero que pensemos un momento sobre algunos conflictos que hemos enfrentado. Y quiero que te quedes con esa pregunta. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos esos conflictos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? A la luz de lo que ya estudiamos hoy. Y una segunda pregunta que quiero que reflexiones es: ¿qué cambios vamos a hacer hoy para enfrentar los conflictos que se están presentando en la iglesia? Familia, que el Señor nos ayude, es mi oración, que nos ayude para enfrentar los conflictos que se presentan en la iglesia y entre creyentes con sabiduría, así como los apóstoles lo hicieron, y que podamos ser humildes para escuchar y recibir la dirección del Espíritu Santo.